Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de podcasting que desde Apple 5x1 te estamos ofreciendo. En este caso yo estoy aquí para hablaros de la música en los podcasts, la importancia que la música tiene a la hora de crear un podcast. El primer punto, pues precisamente es este: qué importancia le podemos dar en nuestro podcast y el papel que puede jugar la música en este sentido. Lo primero de todo, lo primero que llama la atención cuando escuchamos un podcast, aunque quizá a lo mejor no somos muy conscientes de ello, es esa música de fondo o esa música que hace distintivo a un podcast. Eso le da un carácter más profesional. Por ejemplo, pensemos cuando estamos viendo un anuncio en televisión o cuando escuchamos un anuncio en la radio. Normalmente siempre solemos asociar una determinada sintonía. Cuando esta se hace muy repetitiva, rápidamente se nos hace más amigable. Entonces, en el caso de un podcast deberíamos de hacer algo muy parecido, por no decir lo mismo, ¿no? Es decir, es elegir una música que acompañe a nuestro podcast, que le dé ese carácter profesional, que se note que está elaborado. Y por supuesto, esto conlleva, evidentemente hay que tener en cuenta que la elección de una música para nuestros podcasts conlleva, pues como digo, una elaboración, un trabajo detrás, una edición a la hora de emitir ese podcast más adelante. Entonces, todo ese tipo de cuestiones hay que sopesar a la hora de nuestro podcast, cómo queremos hacerlo, si queremos darle un carácter más serio o queremos darle un carácter más informal. El segundo punto que os venía a tratar es precisamente la elección de la sintonía. Sería recomendable, como digo, buscar una sintonía, una música que haga distintivo a nuestro podcast y que, digamos, se haga reconocible con respecto al resto. Esto nos puede servir, por ejemplo, pues cuando estamos promocionando nuestro podcast en otros podcasts y rápidamente, en el momento que aparezca esa sintonía propia de nuestro podcast, se haga reconocible. Esa sintonía debería en principio aparecer siempre en una intro previa digamos, al contenido del podcast. Es decir, cuando empezamos a grabar un podcast y vamos a emitirlo, pues comenzar con una especie de sintonía previa para preparar al oyente, digamos, un poco, como suele decir, una especie de preludio o calentamiento a la hora de escucharnos, ¿no? Igualmente, como digo, esa sintonía nos va a servir para promocionar nuestro podcast y de esa forma, cuanta más promoción se le dé, evidentemente más reconocido vamos a ser y en parte se va a quedar al oyente, se le va a quedar esa música o esa sintonía de nuestro podcast que se va a hacer más propio, más personal. El siguiente punto que os venía a tratar era precisamente, pues bueno, cómo poner esa música dentro de un podcast. Independientemente de la sintonía que podamos poner al principio del podcast, pues sería, no sé, a veces quizá pienso que debería ser casi obligatorio, por no decir obligatorio, pero sí podemos elegir la posibilidad de tener una música de fondo en nuestro podcast, pues para amenizar esa conversación. Es como, os voy a poner un ejemplo, es cuando estás en un restaurante, por ejemplo, y estás charlando y tienes una música de fondo agradable. Es como te hace sentirte más cómodo, más cómoda a la hora de hablar, ¿no? Es como suele decir, ese acompañamiento da pie a que la conversación sea más amigable o más relajada, ¿no? Que si no hay ningún tipo de música de fondo. Eso a la hora de un podcast, el cual tenemos que prever que las personas que nos están escuchando, pues igual a lo mejor nos están oyendo, puede ser en el coche o puede ser una noche que están tumbados en el sofá y quieren pasar un rato agradable escuchando nuestro podcast. Hay que tener en cuenta que cuando ponemos esa música de fondo, a la hora de elegirla, ese sería el tercer punto,
de cómo elegir la música, qué tipo de música tendríamos que elegir para nuestro podcast, tendríamos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, tener en cuenta que sea, digamos, una música acorde a la temática de nuestro podcast. No es lo mismo hacer un podcast de cine que hacer un podcast de, no sé, pues de deportes o de cualquier otra temática que puede llevar a usar un tipo de podcast u otro, ¿no? También habría que elegir esa música dependiendo, lógicamente, también de la voz que tenga la persona, es decir, el podcaster. No es lo mismo una voz que sea más plana, con lo cual deberíamos de elegir un tipo de música en ese sentido un poquito más viva para que amenice un poco más, digamos, la escucha del podcast, que una voz, pues bueno, pues a lo mejor más grave, o una voz donde tenga más altibajos, o no sé cómo decirlo en términos musicales, no sabría cómo explicarlo, pero bueno, quiero decir que a la hora de elegir esa música tenemos que tener muy en cuenta la voz del podcaster. Es muy importante que esa música al mismo tiempo no sea una música estridente, no sea una música que en lugar de pasar un rato agradable escuchando a tu podcaster o a tus podcasters favoritos, o en una entrevista o en una conversación, que esa música desentone de tal manera que distraiga. Es muy importante que sea una música que amenice la conversación, que sea una música, en principio, sí puede ser relajada mejor, y bueno, y también, o animada, pero que, como digo, nunca estorbe, nunca llame la atención más que la conversación en sí misma. Para eso es importante también a la hora de jugar con el volumen, es decir, es importante que la música en nuestro podcast no sobresalga más de la cuenta en la conversación, de manera que dificulte el poder escuchar al podcaster. Básicamente, yo creo que deberíamos de tener esas premisas en cuenta a la hora de elegir música en nuestro podcast: qué tipo de música, qué sintonía, y bueno, en definitiva, pues buscar esa música importante también, acorde a nuestros gustos, porque eso parece que no, pero da mucho pie a la hora de hacernos más cercanos a nuestros oyentes, de mostrar parte de nuestra personalidad y parte de lo que queremos transmitir. Y bueno, básicamente sería eso los puntos a favor. Ya por último, pues deciros dónde podríamos encontrar música para nuestros podcasts. Una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta hoy día es que a la hora de elegir la música para nuestro podcast, debe ser una música totalmente libre, es decir, totalmente apartada de derechos de autor y problemas que nos pudiéramos encontrar a la hora de emitir, porque no hay que olvidar que el podcaster es el responsable último de lo que emite. Para ello existen, en la web existen muchísimas páginas las cuales podemos sacar música bastante buena, de bastante calidad, música de todo tipo, incluso más bien yo recomendaría para los podcasts mayormente música más instrumental que otra cosa, porque si elegimos una música, quizás no lo he dicho antes, tenía que haberlo dicho, si elegimos una música en la cual aparece la voz del cantante, pues puede, en parte, aunque no tengamos un volumen muy alto a la hora de poner esa música, pero dificulta un poco el entendimiento del contenido del podcast, ¿no? Por eso digo que quizás sea más recomendable elegir un tipo de música más instrumental que otra cosa. ¿Qué páginas pues puedo recomendar? Bueno, yo os recomendaría una que me gusta bastante, de hecho es la que incluyo en mis podcasts, es la página de Jamendo, que lo vamos a poner aquí justo debajo en la pantalla para que lo veáis. Podsafe es otra, Podsafe Audio. Otra que también me han recomendado es la de Opsound,
y la de CC Mixter. Bueno, hay muchas más, como digo, aquí he puesto 4 ejemplos. Para mí Jamendo es una página muy intuitiva, muy fácil de poder bajarte cualquier tipo de canción sin ningún problema legal y ponerlo en tus podcasts. Y nada más, espero que os haya servido este episodio para que podáis crear vuestros podcasts de una manera más profesional. Un saludo y hasta el próximo.